Dicen que hay historias que nunca debieron contarse. Relatos que se guardan entre archivos olvidados porque quienes los vivieron o ya no están o prefieren callar. Durante años he recibido testimonios, correos, mensajes, confesiones de personas que juraron haber visto cosas que no tienen explicación, y la mayoría se publicaron. Pero hay algunos que guardé. Historias que por distintas razones decidí no subir. Hasta hoy. Esta noche abriremos esos archivos prohibidos, casos reales, transcritos tal cual me fueron contados. Advertencia: nada de lo que vas a escuchar fue inventado, lo que vas a escuchar fue escrito por gente de carne y hueso. Apaga la luz. Quédate, porque una vez que escuchas lo que está en estos archivos ya no puedes fingir que no lo sabes. Este es el primero de varios episodios como este. Mi nombre es Efraín Sosa. Esto es Hablemos de Terror. Y deseo que tengas una excelente noche de brujas. Este es el archivo 01. El hombre que me llamó desde su propio velorio. Que hay noches en que uno no debería contestar el teléfono. Eso lo aprendí demasiado tarde, cuando el sonido de la línea se quedó metido en mi cabeza como si todavía timbrara en la oscuridad. Están a punto de escuchar. A mí me llegó por correo hace 2 años. No traía asunto, solo traía un nombre: El Velador. Lo abrí por curiosidad, sin imaginar que ese audio que me llegó me iba a perseguir durante semanas. Te voy a leer la transcripción de lo que decía. Me llamo Sergio. Trabajo como velador en una bodega de materiales en las afueras de Pachuca. Es un terreno grande, con un portón de lámina oxidada que truena cada vez que el viento se cuela. Yo entro a las 8 de la noche y salgo a las 6 de la mañana, siempre solo. El ruido del tren que pasa cerca es lo único que rompe el silencio. La noche del 13 de junio del 2022 empezó normal. Hacía frío y la neblina bajó tan densa que no se veía ni a 5 metros. Estaba dentro de la caseta viendo videos cuando sonó el teléfono fijo. El timbre me hizo brincar. Lo raro fue que nadie tiene ese número más que el dueño de la empresa. ¿Bueno? Contesté. Solo escuché estática. Luego, entre el zumbido, una voz bajita como si hablara dentro del tubo. Sergio. No sé por qué, pero sentí un escalofrío. Esa voz la conocía, era Toño, mi compañero del turno de día. El problema era que Toño se había muerto hacía apenas unas horas en un accidente de carretera. Colgué de golpe, me quedé mirando el aparato como si fuera a volver a sonar. Y lo hizo. 3 veces seguidas. La tercera lo dejé sonar. El timbre sonaba más lento, más pesado, como si alguien lo estuviera marcando desde muy lejos. Afuera la neblina tapaba todo. Salí a revisar el portón y fue cuando olí ese hedor agrio. Una mezcla de fierro oxidado con algo quemado. Entonces el teléfono de mi bolsillo vibró. Número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Bueno? Y ahí escuché otra vez su voz. No me dejaron ir. No me dejes aquí. Me quedé helado. El tono de Toño era desesperado. Con una respiración entrecortada que parecía venir como de un lugar cerrado, como si estuviera en una caja o en una cueva. Luego dijo algo que no se me va a olvidar. Estoy en la bodega, atrás del montacargas.
La llamada se cortó. Yo no sé qué me empujó, pero fui. Caminé hacia el fondo, con la linterna temblando. El aire olía a tierra removida y a gasolina vieja. El suelo estaba húmedo y vi unas huellas que no eran mías. Botas con lodo, frescas, que se perdían atrás de los costales. Cuando apunté con la luz, algo se movió entre las sombras. Creí ver una silueta agachada. Llamé su nombre, pero no contestó nadie. Solo silencio y el golpeteo del techo de lámina por el viento. Regresé corriendo a la caseta. El reloj marcaba las 2:43 de la mañana. Me quedé despierto hasta el amanecer sin poder quitarme de la cabeza esa voz. A las 6 entregué el turno y en el camino mi celular volvió a sonar. Era el hijo de Toño, llorando. Me dijo que estaban velando a su papá y que el celular del difunto había marcado varias veces durante la madrugada. A él, a su esposa y al número del trabajo. No le dije nada, solo colgué. Esa tarde fui al velorio. El ambiente raro, cargado, como si todos tuvieran miedo de hablar. Toño estaba dentro del ataúd con la gorra de la empresa y la chamarra azul. Cuando me acerqué, noté que el teléfono de su hijo empezó a vibrar. Lo sacó del bolsillo y su cara se puso blanca. En la pantalla decía llamada entrante. Papá. Nadie se atrevió a contestar. El aparato emitió un pitido agudo como interferencia y luego se apagó solo. Yo salí de ahí sin decir ninguna palabra. Mientras caminaba hacia la salida del panteón, sentí que alguien me seguía. Y justo antes de llegar al portón escuché su voz atrás de mí, tan clara como si estuviera pegada al oído. Ya no contestes, compa, ya no contestes. Y hasta ahí termina el primer fragmento del testimonio. Pero el archivo no acaba ahí, lo que sigue es la parte que en su momento borré, porque lo que describe Sergio después no parece posible. El segundo audio lo encontré semanas más tarde en una carpeta que yo ni siquiera me acuerdo que hubiera creado. Decía continuación. Y les juro que la eliminé, pero apareció con la fecha de modificación actual. Lo escuché una sola vez y con eso fue suficiente. No sé por qué regresé a trabajar. Supongo que uno necesita seguir. La primera noche después del velorio todo parecía tranquilo, pero algo había cambiado. El aire dentro de la bodega se sentía pesado, como si el espacio se hubiera encogido. Y el olor seguía ahí. A eso de las 3, escuché pasos afuera de la caseta. Pensé que era el dueño, pero cuando salí no había nadie. Solo las huellas de botas marcadas en el lodo fresco. Las mismas huellas que vi aquella noche. Encendí la linterna, caminé hacia el área de montacargas. El reflejo se movía entre los fierros como si algo respirara detrás. Y entonces escuché un susurro. Sergio, ayúdame. El sonido venía del interior de una caja de madera donde guardamos refacciones. Me acerqué, levanté la tapa y casi vomito. Adentro había un casco de trabajo, todavía con manchas secas de sangre y tierra. Era el de Toño. Debajo había algo más, un celular apagado, el mismo modelo que usaba él. No sé por qué, pero lo agarré. Estaba frío, como si lo hubieran tenido hasta en agua. Apenas lo toqué,
Se encendió solo. En la pantalla había un solo mensaje. Estoy aquí. Lo tiré de inmediato, el teléfono se cayó al suelo y se escuchó un tono de llamada. Sí, un tono de llamada viniendo del aparato apagado. Me eché para atrás, las luces de la bodega parpadearon y el generador se apagó. Todo quedó en silencio. Hasta que la puerta del fondo se cerró de golpe. Y de nuevo esa voz. No me dejaron ir. El testimonio se corta aquí. El resto del archivo está dañado, solo se escuchan como ruidos de estática, un golpe metálico. Lo más perturbador es que el número de Sergio todavía aparece activo. Y hace 3 noches alguien marcó desde su línea al número del canal. Hay archivos que se corrompen como por fallas técnicas, porque alguien los está modificando. Cuando abrí el último fragmento de la grabación de Sergio me di cuenta de que el archivo pesaba más de lo normal, como si adentro hubiera algo más que solo audio. Lo escuché con audífonos solo una vez y desde entonces el timbre del teléfono me despierta a las 3 de la mañana. Aunque no haya teléfono cerca, yo lo escucho acá. Te voy a leer la última parte del archivo. Pasaron varios días sin que nada ocurriera. Pensé que todo había sido un mal rato, un susto, que mi cabeza me estaba jugando trucos. No sé, algo así después de la muerte de Toño, pero el ambiente en la bodega seguía pesado. No sé cómo explicarlo. El aire se sentía más húmedo y a veces juraría que olía a formol. El 22 de junio llegué como siempre, con mi café en un termo, el radio prendido, como para no sentir tanto silencio. Y todo iba bien hasta las 11 cuando se fue la luz. No fue un apagón de la colonia, no. Solo la bodega. El generador no quiso arrancar y por alguna razón el teléfono fijo empezó a marcar solo. El tono no era normal, era un pitido bajo como de línea vieja. Y luego un clic. Y después, esa voz. Sergio. No grité, ni siquiera pude moverme. Era Toño, pero su voz sonaba más profunda, como arrastrada, como si hablara desde el fondo de una cisterna. Sergio, ven. ¿Dónde estás? Le dije sin pensar. Ven. No me dejaron ir. El auricular empezó a calentarse en mi mano, lo solté, cayó al suelo haciendo un ruido seco. Y entonces lo escuché de nuevo, pero ya no por el teléfono. Venía como del patio. Salí con la linterna temblando, el aire olía como a fierro quemado. El foco del pasillo parpadeaba y cada vez que se apagaba, sentía que el silencio se estiraba, como si el sonido mismo respirara conmigo. Seguí la voz hasta la parte trasera donde estaba el viejo montacargas, y ahí entre los tubos vi algo que no debería haber estado ahí. Un celular, un teléfono celular encendido, vibrando en el suelo. Me acerqué despacio. En la pantalla decía: Toño está llamando. No sé por qué contesté, quizás porque uno cree ciertas cosas y a veces no crees que lo imposible puede pasar. Pero apenas me puse el celular en el oído se escuchó como un motor de fondo, como si alguien estuviera manejando con el altavoz. Y luego entre el ruido, la voz. No debí irme por esa carretera. ¿Dónde estás, Toño? Después, un gemido, un golpe fuerte, y la llamada se cortó. La lámpara parpadeó y el aire se volvió helado. En la pantalla
La llamada seguía activa, pero el cronómetro avanzaba solo. Ya no había sonido, solo un eco, una respiración que se mezclaba con la mía. Salí corriendo de la bodega, no recuerdo bien cómo llegué hasta la carretera, caminé, creo que 1 hora, cuando de pronto pasó un taxi. El chofer me vio pálido y me preguntó si me sentía bien. Le platiqué, le conté que se había ido la luz, que había escuchado ruidos. No le dije nada más. Pero cuando me subí, su radio empezó a emitir estática. Y entre el ruido se escuchó clarito: Sergio. El chofer se frenó. Me vio con la cara descompuesta. ¿Escuchó eso?, le pregunté. Sí, pero ¿cómo supo mi nombre? No dormí esa noche. Al día siguiente renuncié. Y días después me llamó el dueño para pedirme que recogiera mis cosas. Fui de día con mi esposa, todo estaba en orden salvo una cosa. En la caseta, sobre la mesa estaba el teléfono fijo descolgado. En la pantalla el registro de la última llamada decía duración: 7 horas 13 minutos. La hora coincidía justo con la madrugada en que escuché su voz. Me llevé mis cosas y no volví jamás. Pero desde entonces el número de la bodega aparece en mis llamadas perdidas, siempre a las 2:43 de la mañana. La última vez que me marcó contesté y escuché algo distinto. Ya no era la voz de Toño. Era la mía, diciendo: no me dejaron ir. Ese fue el último archivo que me mandó el velador. Después de eso ya no volvió a escribir. Intenté rastrear ese correo, pero desapareció. Pero lo raro es que días después yo recibí una notificación en mi bandeja de entrada: archivo sincronizado automáticamente. El nombre del archivo era llamada-final.wap. Lo escuché con audífonos, duraba solo 45 segundos. Primero como un silencio largo, luego un clic y la voz de Toño diciendo apenas: ya no conteste, compa. Después otra voz igualita repitiendo la misma frase pero con un tono diferente. No era Toño, era Sergio. Los dos repitiendo lo mismo una y otra vez hasta que se escucha un sonido como si alguien golpeara el micrófono y todo se apaga. Pensé que era broma o una mezcla de audios, pero cuando abrí las propiedades del archivo me quedé helado. El origen de la grabación decía línea telefónica desconocida. Grabación de archivo 2:43 AM 22 de junio de 2023. La dirección IP al parecer coincidía con la bodega donde Sergio trabajaba. Y la empresa cerró hace meses. Según los vecinos, ese lugar quedó abandonado después de... hubo un incendio que destruyó la caseta del velador. Los bomberos encontraron solo restos del escritorio y del teléfono fijo. Y entre todo el escombro y cenizas había un celular, como medio derretidón con la pantalla rota. Y en el registro del teléfono se leía claramente el nombre del último contacto: Sergio. Y a veces pienso borrar estos archivos otra vez, pero cada que lo intento como que parece una nueva copia, ¿sabes? Con la fecha del día actual, como que la nube lo resincroniza automáticamente. Lo trato de reproducir, se queda congelado en el minuto como 2:40, 2:43. Dicen que las almas que mueren con un pendiente no se van. Pero nadie te advierte que a veces su única manera de quedarse
es seguir llamando y que si tú contestas, aunque sea una vez, ya no puedes colgar. Ahora te voy a compartir el segundo archivo. La brujería que me pidieron no contar. No todos los casos me llegan por mensaje. Algunos me los cuentan en persona como si soltar las palabras fuese como la única forma, como terapia. A Inés la conocí después de un evento que tuve en Pachuca. Se quedó hasta que todos se fueron, se me acercó con un suéter grueso y eso que hacía calor. Me dijo que tenía una historia, que me conocía, pero que no quería que la grabara, que si quería la escribiera yo porque ella no soportaría volver a escucharse diciendo eso. Yo le prometí que iba a respetarlo. Nos sentamos afuera en una banca y me lo soltó así de corrido, así como con un ritmo de alguien que se decide a vaciarse algo que le está pesando por años. Vivía en Santa Julia, en una casa chica con un patio que daba como a un baldío. Su esposo Pedro, mecánico, vida normal, hasta que apareció Estela, una vecina nueva que llegó primero a una reparación de coche. Después con pretextos de un guisadito que sobró, un regalito, nomás porque sí, una platicadita rápida. Mientras Pedro estaba cambiando piezas. Al principio Inés no sospechó. El olor empezó antes que la sospecha. Aceite quemado, alcohol, ese tufo que se pega a la ropa y hasta los sueños. Un día en el taller encontró una cinta roja amarrada a la palanca. Una palanca. Y lo que la heló no fue la cinta, sino el papelito enrollado con su nombre escrito con una letra idéntica a la suya. Era mi nombre, me dijo, con mi letra. Yo no lo escribí, pero era mi letra. Se lo pedí de nuevo y lo juró. Reconocía la forma en que hace la I, como con el punto alargado. Un gesto mínimo, pero nadie más ubica cómo ella hace eso. Desde entonces los ruidos se volvieron rutina. Pasos sobre la lámina del techo, platos que caían de donde no podían caerse, el perro clavado ladrando al rincón de un cuarto, al rincón del patio, sobre todo en el patio. Había una maceta roja, rota. Pedro cada día más lejos, más irritable, oliendo como ese aceite agrio y a tragos escondidos, comiendo fuera, durmiendo poco, saliendo sin decir a dónde. Y una noche Inés lo siguió. Lo vio tocar la puerta de Estela, la mujer. Lo vio salir con bata, una bata negra, el cabello suelto, la mano en el pecho de él. Y él lo vio bajar la cabeza con un gesto de que, como si ya no decidiera por sí mismo. Y al ver esa imagen supo que algo no era simple. Al día siguiente buscó a una curandera en el Arenal. Es una de estas viejitas que la gente hasta nombra en voz baja. La mujer la miró poquito y le habló directo. A tu marido lo están trabajando con tierra de muerto. No para tenerlo, sino para destruirte a ti a través de él. Lo llamó encargo cruzado, de los que pudren la casa sin dejar rastro evidente. Le dio instrucciones claras. Medianoche, el baldío de atrás, escarbar sin gritar lo que encuentres, una vela blanca, un frasco con alcohol y mucho valor para no correr. Esa noche, mientras Pedro roncaba con un ruido distinto, Inés salió con la pala. El perro se puso a gemir apenas pisó el terreno. No tardó en sentir el golpe del metal contra algo que no era piedra. Una caja de madera que estaba envuelta en un trapo negro húmeda.
con ese olor que uno reconoce aunque no quieras. Carne vieja, tierra, humedad. Lo dudó, pero la abrió. En la tapa, su nombre clavado con alfileres. Adentro una foto suya recortada y sobre el rostro una figura de barro con alfileres hundidos, especialmente en la boca y en el pecho. Enrollado a la figura estaba un retazo con sangre seca y abajo un mechón de cabello. Se le aflojó el cuerpo. Dice que no recuerda si se desmayó o se quedó sin fuerza, solo que cuando volvió, la vela seguía prendida, el frasco de alcohol vacío y el perro con el hocico pegado al borde del hoyo, temblando. Al amanecer, Pedro no estaba. 3 días fuera. Volvió con los ojos rojos, con la voz raspada y la mirada de alguien que regresa de un lugar sin mapas. No quiso ni decir a dónde fue. Agarró, se sentó, encendió un cigarro, no se lo acabó y dijo una frase como si se hubiera roto por dentro. Soñé con alguien que me hablaba por tu boca. Inés se quedó sin aire. Él levantó la vista lo suficiente como para rematar. No me pidas que te cuente. Lo que vi no eras tú, pero tenía tu cara. Desde entonces, semanas sin hablar, noches en el patio murmurando, lo escuchaba decir cosas sin sentido y a veces clarito. Lo escuchaba decir, ya cumplí el encargo. La casa empezó a oler distinto, no solo a alcohol y aceite, sino como algo cocido que no se cocina, como a cera quemada con sal. Inés regresó con la curandera. La mujer le dijo que lo que había hallado debía quemarse por partes y enterrarse en 3 distintos sitios sin voltear hacia atrás. Lo más importante era cerrar la boca de la figura porque ahí respiraba el daño. Inés no se atrevió a hacerlo sola. Llevó la caja a la cocina, la cubrió con un trapo y esperó a que Pedro durmiera bien para no verlo. Esa misma noche a las 3 y algo, dice que el reloj marcaba 3:17, la estufa se encendió sola. Un chispo así como breve, como si alguien girara la perilla y el olor de la cera se puso más fuerte. Cuando levantó el trapo encontró la figurilla húmeda recién marcada como con una X en la boca, hecha con algo como ceniza y sal. No supo quién la marcó. Esa madrugada entendió que la casa ya no era suya. A la mañana siguiente, Pedro se fue al taller y no volvió. Lo encontraron dormido en el coche, adentro, con el seguro puesto, la ventana cerrada. Sin golpes, sin botellas, sin notas, sin nada. El médico dijo que fue un paro respiratorio. Inés me lo contó ya sin lágrimas. Lo que tenía en la cara no era rabia ni miedo, era como una calma rara, como si llevara mucho tiempo esperando ese final. Me pidió 2 cosas. Que no dijera su apellido, si algún día contaba esto, y que si alguien preguntaba yo dijera que no hay pruebas contra nadie, porque Estela se mudó el mismo día del sepelio y nadie supo más. Cuando me levanté para despedirme, me detuvo, así con la mano apenas en el antebrazo. Usted cuenta historias. Cuéntela con cuidado. No es por mí, es por usted. Cuando uno repite lo que se trabajó con maldad, la energía no se borra. Solo cambia de boca. La dejé con ese aviso y con un peso en la nuca. Ya en casa abrí mi libreta para anotar el caso y en la última hoja había una mancha de cera blanca que yo no había visto antes. Un olor a alcohol quemado se quedó unos minutos y luego desapareció como si nunca hubiera estado. No sé si le imaginé. Lo que sí sé es que desde esa noche esa libreta no la uso para nada más. Pasaron algunos meses después de la muerte de Pedro y aunque Inés intentó seguir su vida, la casa nunca volvió a sentirse igual. Al principio pensó que era tristeza,
o el vacío de haber vivido tanto tiempo con alguien. Pero pronto se dio cuenta que lo que pesaba era algo más denso, algo que se respiraba. Decía que el aire se sentía como viciado, como si dentro de la casa se quedara lo que la gente exhalaba, incluso después de muerta. Un olor raro, como humedad, como a grasa quemada, que por más que limpiara, regresaba al día siguiente. Lo curioso es que el olor no era igual todos los días, cambiaba. Había noches en que la casa olía como a tabaco, a sudor, así como cuando Pedro llegaba del taller, y a veces en la madrugada se despertaba con el aroma a alcohol quemado, que siempre aparecía antes de que pasara algo. Inés trató de ignorarlo, cambió las cortinas, pintó las paredes, limpió el patio con cloro, hasta quemó incienso, pero nada funcionaba. A veces el olor se concentraba solo en un rincón, especialmente en la cocina. Y justo ahí debajo del fregadero fue donde un día escuchó algo que la hizo pensar que el trabajo se había ido con Pedro. Un sonido suave, un golpeteo, rítmico como si cayeran gotas sobre metal. Abrió la puerta del mueble y vio que el azulejo del fondo estaba manchado de un líquido oscuro que no salía con nada. Dijo que no era agua ni aceite, que era espeso, que olía igual que la caja que había enterrado. Y desde entonces la cocina se volvió el centro de todo. Los vasos amanecían fuera de lugar, el azúcar se ponía dura en un día, el refrigerador se abría solo por segundos en medio de la noche. La primera vez que creyó que se estaba volviendo loca fue una madrugada en que escuchó pasos adentro de la casa. Dice que eran pesados, pero que no llegaban de afuera, empezaban en el centro del pasillo y se detenían frente a la puerta del cuarto. Pensó que era alguien queriendo entrar, pero cuando prendió la luz no había nadie. A la mañana siguiente, el perro del vecino amaneció frente a su puerta, muerto, con espuma seca alrededor del hocico y tierra del baldío pegada en el lomo. La gente dijo que seguro había comido veneno, pero Inés supo que no era eso. El animal tenía una cinta roja enredada en el cuello, igual a la que ella había encontrado en el taller meses atrás. La enterró, no dijo nada, y esa noche el olor adentro de la casa cambió. Ya no era grasa, ya no era, no sé, alcohol, sino como dulce, como un dulce pesado, como cuando quemas azúcar mezclada con algo más. Esa misma noche soñó con Pedro. Lo veía sentado en la mesa, igual que cuando vivía, con los codos apoyados y la mirada fija hacia la ventana. En el sueño él le decía: no era para mí, era para ti. Se despertó empapada en sudor y con la sensación de que alguien había caminado sobre su cama. Me dijo que no se atrevió a contárselo a nadie porque ya nadie quería entrar a su casa. Incluso la señora del mandado dejó de pasar a dejarle pan porque, según ella, los perros se quedaban paralizados en la entrada. Cuando me lo contó, Inés bajó la voz, como si estuviera en su casa otra vez. Dijo que empezó a sentir que alguien respiraba detrás de ella cada vez que estaba sola, que los espejos se empañaban aunque no hiciera calor. Lo que más le molestaba era que las fotos de su boda se seguían cayendo sin motivo. Siempre la misma, la que tenían colgada en el pasillo. La volvió a colgar 3 veces, hasta que decidió guardarla, y cuando la tomó entre las manos notó que el cristal estaba caliente, como si alguien la hubiera tenido apretada. Juró que sintió un leve zumbido, como un murmullo detrás del vidrio. Una tarde llegó una vecina que no veía ya desde hacía tiempo. Al entrar dijo de inmediato que la casa olía raro, que le recordaba al panteón. Se ofreció a ayudarle a limpiar y mientras movían los muebles encontraron abajo del ropero una figurita de barro envuelta en una servilleta con 3 alfileres clavados en el pecho. Inés se puso pálida. Era igual a la figura que habían encontrado en la caja, solo que más pequeña. La vecina, asustada, obviamente, le dijo que eso tenía que quemarse, pero Inés no quiso hacerlo.
Me dijo que sentía que si la quemaba, el olor volvería más fuerte o que liberaría algo que todavía estaba contenido. La tiró a la basura y la noche el olor desapareció por completo, al menos por unas horas. Pero a la madrugada la volvió a despertar ese olor dulce mezclado como con humo. Fue a la cocina y vio que la bolsa de basura se movía sola, como si adentro hubiera algo vivo. Dijo que no gritó, solo se quedó viendo cómo la bolsa se inflaba y desinflaba. Al rato se desinfló por completo. Y del borde de plástico empezó a salir un hilo de humo blanco. Cuando la tocó estaba fría, pero el humo seguía, no quiso abrirla. La sacó al patio y se quedó viendo hasta que amaneció. Los días siguientes el olor se quedó solo en la cocina. Inés dice que aprendió a convivir con él, que a veces le hablaba a Pedro en voz alta como si estuviera ahí, solo para calmar esa sensación de estar acompañado. Una tarde le dije que lo mejor pues sería mudarse. Me contestó que la casa era suya, que si el trabajo la quería a ella, no serviría de nada irse. Lo que no me dijo en ese momento, pero después confesó casi al final de la charla, fue que había empezado a notar algo nuevo, un olor como a perfume barato mezclado con alcohol. El mismo que usaba Estela. Lo reconoció al instante porque ese aroma se le quedó grabado desde el día en que vio a esa mujer tocarle el pecho a su marido. Cuando le pregunté si había vuelto a ver a Estela, me dijo que no, pero que una noche escuchó a alguien caminar afuera de su ventana. Dijo que sintió el aire helado, que al asomarse vio una figura parada junto al árbol del baldío, que no podía ver bien su cara, pero lo que le hizo retroceder fue el olor, perfume, alcohol y ese toque dulce a cera derretida. Se encerró en su cuarto y que al amanecer el olor ya no estaba. Desde esa noche no volvió a dormir con la puerta cerrada. Dejó las ventanas abiertas como si el aire fuera a limpiar todo. Pero de todas maneras el olor seguía entrando y cada vez que aparecía, la flama de la estufa se prendía sola por unos segundos. Cuando terminó de contarme todo eso, se quedó mirando al piso en silencio. Me dijo que ahora entendía por qué la curandera le había advertido que el daño no se borra, solo cambia de forma, y antes de irse, me pidió que, si algún día yo hablaba de su historia, no dijera dónde vivía ni el apellido de nadie, porque la gente olvida fácil, pero las cosas que se hacen con tierra, esas no. Inés me contó que después de aquella noche, donde vio la figura parada fuera de su ventana, algo cambió en el ambiente de su casa. No era solo el olor o los ruidos, era como si la propia tierra respirara. Decía que el piso del patio empezó como a agrietarse en forma de círculos pequeños y que el perro del vecino ya no se acercaba ni siquiera a ladrar. A veces se escuchaba un zumbido leve como si abajo de la tierra hubiera un panal, pero que no era un sonido de insectos, que era algo como más profundo, como una vibración que hasta se sentía en los pies cuando salía ella a colgar la ropa. Dijo que al principio no le dio importancia, pensó que las grietas eran por el calor, alguna fuga de agua o algo así, hasta que una mañana notó como que una de las grietas tenía marcas, como dedos pequeños, como marcas finas, todas en el mismo sentido, apuntando hacia la pared que separaba su casa del terreno baldío. Y lo raro era que cada día aparecían más. En algunas se notaba algo así como uñas hundidas en la tierra. Las intentó tapar con cemento, pero al día siguiente se veían igual, y en medio de las grietas empezó a crecer una planta delgada, de hojas oscuras, que olía a cera y humo. Me dijo que el olor la hizo recordar el día que abrió la caja enterrada. Era el mismo. Juraba que cada vez que lo olía sentía una presión en el pecho, como si le costara respirar. Intentó arrancar la planta, pero cada vez que la jalaba se rompía solo el tallo y al día siguiente pues, amanecía. Otra vez así como si creciera muy rápido. Como si no hubiera hecho nada. Y fue cuando decidió volver a buscar a la curandera. Pero él la encontró enferma, sin poder hablar. La mujer apenas le pudo escribir en un papel.
Lo que enterraste no era todo, todavía falta el corazón. Inés no entendió, le preguntó que de qué hablaba, pero la mujer solo le movió la cabeza y le señalaba el pecho. Luego el suelo. La vieja se murió 3 días después y desde entonces nadie quiso acercarse a su casa. Ella decía que el patio se volvió un lugar pesado, que a veces oía voces salir del piso y que cada vez que llovía el olor a tierra mojada se mezclaba con algo más, como si el agua trajera sangre. Me dijo que no era imaginación, que una noche durante una tormenta vio que el agua no se iba hacia la coladera, sino que se quedaba como girando en el mismo lugar, como haciendo un remolino pequeño justo donde había estado la caja. Y me confesó que fue entonces cuando empezó a sentirse como observada incluso dentro de su cuarto. Escuchaba pasos cortos en el pasillo, no como los de una persona adulta, sino más livianos, más rápidos. Una madrugada, el sonido llegó hasta su puerta. Ella estaba acostada sin moverse y escuchó claramente que algo raspó la madera, como si una uña pasara lentamente de arriba hacia abajo. Dijo que no se atrevió a abrir, pero al amanecer, cuando salió al patio, encontró una línea marcada con tierra sobre la puerta y en el piso, pequeñas huellas de barro como si alguien hubiera caminado con los pies mojados. Yo le pedí que si podría mostrarme algo, alguna foto, alguna prueba, pero negó con la cabeza. Dijo que no guardó nada. Cada vez que intentaba tomar una foto, el teléfono se le apagaba la pantalla, salía movido, las fotos no quedaban. Y aún así, lo que más la tenía inquieta no era eso, sino que lo que se había encontrado una mañana, cuando se levantó como para tender la ropa. Dijo que la planta del patio había crecido más que nunca, que las hojas tenían una forma extraña, como si alguien las hubiera como doblado para que se formaran figuras, letras. Se acercó y juró que las hojas se movían solas y que en el centro de la planta, entre el tallo y la raíz, había como algo enterrado. Con un palo escarbó un poco y encontró un trocito como de tela viejo y húmedo. Lo reconoció de inmediato, era la servilleta en la que venía envuelta esa figura de barro que ella había tirado a la basura. Ese día por primera vez pensó en irse de la casa, pero algo la detuvo. Dijo que sintió un pensamiento que no era suyo, como si alguien le hablara desde adentro. No una voz, sino una idea metida en la cabeza. Si te vas, se va contigo. Esa frase se la quedó repitiendo durante días hasta que empezó a escucharla sin pensar, mientras lavaba los trastes, mientras barría el piso. Si te vas, se va contigo. Fue entonces cuando me dijo que había entendido lo que la curandera quiso decirle con lo del corazón. Que lo que ella había enterrado no era solo una caja o una figura, sino algo de sí misma, algo que el trabajo había arrancado y dejado atado a esa tierra. Dice que cada vez que sentía miedo, el olor a alcohol quemado regresaba y el aire se movía aunque no hubiera aire, aunque no hubiera viento. Si la propia casa la respirara. Cuando me lo contaba me miró fijo. Dijo que había hecho algo que no me iba a decir, pero que sirvió para calmarlo. Yo le insistí, pero no quiso explicarlo. Solo dijo que desde entonces el patio se quedó quieto, que la planta ya no volvió a crecer, que se quedó seca, pero no muerta. Así me dijo, que las hojas seguían ahí negras, duras, como si el fuego las hubiera tocado sin deshacerlas. Antes de despedirse me dijo algo que no anoté en el momento, pero que después no pude olvidar. Dijo que una noche soñó con Pedro, el mismo sueño del principio, sentado frente a la mesa, pero esta vez con la mirada más tranquila. Él le decía que el encargo ya estaba pagado, pero que el pago no siempre se entrega a quien lo pidió. Me contó que despertó llorando, no de miedo, sino porque al mirar hacia el patio sintió que alguien estaba parado ahí, justo donde había estado la caja. Y por primera vez, en vez de miedo, sintió alivio. Esa fue la última vez que la vi. Me dijo que iba a dejar la casa, pero no porque tuviera miedo, sino porque sentía que la casa ya no la necesitaba.
Un año después pasé por esa colonia y la casa seguía ahí, cerrada, con la pintura cayéndose, el patio lleno de hierba seca. Lo que más me llamó la atención fue que en medio del baldío crecía una planta solitaria, del mismo color que Inés me describió. Hojas oscuras, tallo firme, como si nada pudiera marchitarla. Me contó que después de aquella noche, donde vio la figura parada fuera de su ventana, algo cambió en el ambiente de la casa, no solo el olor o los ruidos, sino la tierra misma. Ya pasaron años desde aquella charla con Inés y todavía la recuerdo con claridad. Me acuerdo del tono en que hablaba, sin drama, sin buscar atención. Lo contaba como quien te explica algo inevitable, como si aceptar que las cosas pasaron así. Como si fuera la única manera de seguir adelante, pero lo más extraño de su historia no fue lo que me contó esa noche, sino lo que pasó después. Dos meses después de aquella plática me volvió a buscar. Me dijo que había regresado a la casa a recoger algunas cosas. Según ella ya la había vendido, pero la nueva dueña todavía no se había mudado. Y le habían pedido que sacara los muebles viejos. Cuando entró, todo estaba cubierto de polvo. No había olor, ni ruidos, ni nada raro, salvo en el patio. El aire se sentía distinto, tibio, como si la tierra todavía estuviera removida. El árbol seco seguía ahí en pie con las hojas negras y entre las raíces había crecido otra planta más chica pero igual. Me dijo que no le dio miedo, que incluso la tocó, que estaba fría, que al apretarla sintió abajo algo duro. Escarbó un poquito y encontró una piedra envuelta en trapo. No la quiso abrir, la volvió a enterrar, le echó agua encima. Y esa noche al volver al departamento donde vivía en ese momento el olor regresó, que no era fuerte pero reconocible, alcohol y perfume. Durmió con la ventana abierta y a las 3 de la mañana escuchó que alguien tocó el vidrio. 3 golpecitos secos, suaves, como si fueran con la uña. Se levantó, corrió la cortina y la vio. Estaba Estela, parada del otro lado de la calle, con el mismo suéter oscuro de años atrás, cabello suelto, más canoso, pero la misma cara. Inés juró que la mujer la estaba mirando, con una sonrisa pequeña, sin mover la cabeza. No dijo nada, solo levantó la mano, se la llevó al pecho, en el mismo gesto con el que una vez había tocado a Pedro. Después caminó hacia la esquina y se perdió entre las sombras. Eso me lo contó ya con voz temblorosa, no por miedo, sino de coraje. Me dijo que fue a buscarla al día siguiente, le preguntó a los vecinos si sabían algo de ella y todos dijeron lo mismo. Que la mujer se había muerto hace más de 2 años, poquito después de cambiarse de casa, de mudarse. Uno de hecho juró haber ido al velorio, otro que la vio en el ataúd, pero Inés insistía en que la vio viva, parada frente a su ventana. Yo le pregunté si creía que era su espíritu y me contestó algo que se me quedó grabado. No era su alma, era su trabajo, lo que quedó de ella. A veces las cosas malas se quedan con la cara de quien las hizo. Me dijo después de eso, las cosas se aceleraron. Empezó a encontrar velas gastadas frente a la puerta del departamento, una diferente cada semana, blanca, roja, negra. Nadie sabía quién las dejaba, las tiraba sin mirarlas mucho, pero el olor se metía al pasillo. Lo curioso es que el perro del vecino no subía a las escaleras cuando esas velas aparecían, se quedaba en el primer piso, viendo para arriba con el rabo entre las patas. Una madrugada despertó con un sonido que venía del baño. El agua corriendo, pero el grifo cerrado. Al asomarse, vio que el desagüe del lavabo salía como un humito blanco lento con olor a cera. Se acercó y en el espejo empañado apareció una huella de mano pequeña, como de niño. No de su tamaño ni de mujer. Cuando lo quiso limpiar, el vapor se disipó solo. Desde ese momento decidió que no iba a usar más ese baño. La última vez que hablé con ella, y por teléfono, sonaba tranquila, diferente. Me dijo que había soñado con Pedro otra vez, que en el sueño él le decía que ya estaba saldado, pero que debía dejar de hablar del tema. El que lo cuenta lo reactiva, fueron sus palabras. Yo me reí un poco, nervioso, y ella también. Me prometió que ya no volvería a buscarme y que si algún día alguien más la mencionaba le dijera que no existía. No volví a saber de ella hasta hace poco. Una señora que me escucha en el canal me escribió diciendo que conoció a una mujer igual a la descripción de Inés, vendiendo veladoras frente al panteón del Arenal. Y me mandó una foto borrosa. No se distingue bien el rostro, pero la mujer tiene las manos manchadas de cera blanca
y una planta seca sobre la mesa con hojas oscuras. Yo no respondí. Esa misma noche, mientras revisaba notas para un episodio, sentí un olor que reconocí. No era incienso ni vela. Era como ese olor a cera, alcohol, perfume. Pensé que era mi imaginación hasta que escuché un golpecito suave en la ventana del estudio. 3 toques suaves, pero afuera no había nadie. Cerré la cortina, guardé el cuaderno donde tenía las notas y después de eso pues ya no lo volví a abrir. Yo no sé si Inés sigue viva, si la mujer de la foto es ella, si ahí terminó la historia. Lo único que sé es que desde esa noche, cada vez que alguien me pregunta si las brujerías dejan rastros, yo les contesto que sí, que algunos trabajos se quedan pegados a las casas, pero otros a la gente. Cuando uno escucha una historia y la repite con detalle, como me pidió que no lo hiciera, también puede quedar un poco marcado. A veces cuando grabo por las madrugadas, la flama de la vela que tengo a un lado titila, aunque no haya aire. Y el olor ese que Inés decía, a veces aparece sin razón. Un segundito nomás como avisando. No sé si significa que la historia sigue o si se me quedó ya como en la cabeza. Como pensando, ¿no? Que el daño no se borra, que solo cambia de boca. Hay casos que no se cierran con un exorcismo ni con una oración. Solo se apagan, como una vela que se consume sola. Aunque el pábilo sigue encendido adentro. Y uno aprende a no hablar mucho de ellos, no por miedo, por respeto, porque cuando algo se trabaja con tierra de muerto, a veces el muerto escucha. Esto fue Hablemos de Terror. Te agradezco que te hayas quedado y te pido por favor que me compartas. Déjamelo en un comentario. ¿Qué te parecieron estos casos? ¿Cuál te gustó más? Puedes mandarnos tu experiencia, tus casos, lo que sea, quieres ponerte en contacto con nosotros, así como lo hizo Inés. Lo puedes hacer a tuhistoria@hablemosdeterror.com. Por esta noche es todo y te deseo dulces pesadillas.